Buenas tardes, bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias de la Fundación Libertad y Progreso que realizamos con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Hoy nos acompañan dos distinguidos caballeros, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, y el periodista, novelista y ensayista Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz es uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina en este momento. Tiene una vasta trayectoria que comenzó con el diario La Razón, luego fue jefe de redacción en el diario del Neuquén, a su regreso fue responsable de la sección política del Cronista, luego fue subdirector de la revista Somos, de la revista Gente, fue director de la revista Noticias, fue subdirector y miembro fundador del diario Perfil, es columnista del diario La Nación y tiene su programa que conduce, el programa en Radio Mitre, llamado Pensándolo Bien. Y además ha escrito una serie de novelas y ensayos. Tiene su trilogía muy famosa, ¿no? Que componen El Puñal, La Herida y La Traición. Y este año ha escrito un libro llamado Una historia argentina en tiempo real, ha publicado recientemente, que es un ensayo. Y él es miembro de la Academia Nacional de Letras, la Academia Argentina de Letras, y ocupa el sillón nada más y nada menos a Juan Bautista Alberdi. Por su parte, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, él tiene 2 doctorados, es doctor en Ciencias de la Dirección y doctor en Economía, es miembro de 2 academias nacionales, la Academia Nacional de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ha escrito más de 28 libros y también una cantidad de colaboraciones y escribe en medios nacionales e internacionales. Y lo más importante para nosotros es que es el presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Hoy van a estar conversando sobre qué es el espíritu liberal. Es una gran pregunta y que me imagino que despertará un montón de cuestiones. Yo no los voy a interrumpir, le voy a dar la palabra al doctor Venegas Lynch y van a conversar entre ellos. Y luego les pido que los que vayan teniendo preguntas, que las pongan en el chat de YouTube y yo las voy a leer unos minutos antes de finalizar. Este diálogo va a durar alrededor de 1 hora. Les pido que pongan like y que se suscriban también a la página para seguir recibiendo nuestras notificaciones. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Venegas Lynch, le doy la palabra. Bueno, en primer término, agradezco mucho a la Fundación Libertad y Progreso esta oportunidad de tener el gran gusto de estar con Jorge Fernández Díaz, por quien tengo un aprecio muy especial. Y creo que tal vez en estos minutos iniciales conviene comenzar con una definición que fabriqué hace bastante tiempo sobre el significado del liberalismo y que tengo la satisfacción que muchos o algunos intelectuales que aprecio mucho, amigos, la han reproducido y difundido, y es: el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Cuando digo respeto al proyecto de vida de otros, no quiere decir para nada que suscribimos o adherimos al proyecto de vida de otro. Más aún, el test o la prueba de fuego de este concepto liberal es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino. Pero si no hay lesión de derechos, nadie debe imponer por la fuerza de cuáles deben ser las conductas de nuestros semejantes. Habiendo dicho esto, Jorge, me gustaría pensar en voz alta contigo de lo siguiente. Para no caer en lugares comunes, como en el caso argentino, cuáles son las trifulcas palaciegas, o preguntarnos y repreguntarnos hacia dónde va la Argentina, como yo no soy afecto
a utilizar improperios en lugares públicos, dejo liberado a la imaginación de quienes nos están oyendo hacia dónde va la Argentina. Esto no es para subestimar que se explique lo que está sucediendo. Esa es una de las tareas fundamentales, no la única, pero una tarea periodística importante. Pero mi anterior libro, no el último ahora que escribí, que se llama Vacas Sagradas en la Mira, que quiero desarrollar una de las vacas acá, mi libro anterior se llamaba Maldita Coyuntura, en una especie de grito desesperado, para no estar como perros histéricos tratando de mordernos el rabo en círculos concéntricos, enredados en la coyuntura, y en lugar de eso, invitar a tomar distancia de lo que nos está sucediendo y debatir temas de fondo, porque entre otras muchas cosas, esto va a mejorar las coyunturas del futuro. Para usar un argentinismo, no estar enredados en las LELIX permanentemente. Ahora, refiriéndome a una de las vacas sagradas que menciono en este libro, quisiera introducir el tema diciendo que tenemos que, me parece, hacer un esfuerzo por liberarnos del espíritu conservador en el peor sentido de la expresión, no de conservar valores como la vida, la propiedad, la libertad, en fin, sino el estar enredados en telarañas mentales, pegados al statu quo. Ese es el esfuerzo, me parece, que tenemos que hacer, y tener en cuenta algo que ha dicho y que lo ha citado Robert Nozick varias veces, que ha dicho John Stuart Mill, y es que las nuevas ideas, buenas ideas y nuevas, siempre pasan por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Teniendo esto en cuenta y también teniendo en cuenta eso que nos enseñaron en algún momento en lógica, la falacia ad populum, esto es decir, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal, con ese criterio no hubiéramos pasado de nuestros ancestros, y todos venimos de las cuevas y de situaciones miserables y del taparrabos, no hubiéramos pasado del garrote, porque el primero que habló del arco y la flecha era un revolucionario que habría que atacar y condenar. Entonces, ¿cuál es la vaca sagrada? La vaca sagrada es el tema de la educación. Nosotros nos preguntamos y nos repreguntamos qué diablos está pasando en Chile, en Perú, en Colombia, en la Argentina, en tantos otros lugares. Tenemos un mundo muy complicado por los nacionalismos y las xenofobias en Europa, lo que ha ocurrido con este personaje estrafalario de Trump en Estados Unidos. Tenemos un papa peronista, para no decir nada de lo que está ocurriendo en nuestra región. Quisiera hablar de la educación en la secuencia de los siguientes puntos. Primero, queda elegante en reuniones sociales y en algunos medios decir que la educación es muy importante. Y acto seguido, la gente en esa reunión social, después de engullir sus alimentos, se dedica a sus arbitrajes personales, muy legítimos por cierto, pero se olvida del tema de la educación. Entonces, primer punto. Segundo punto, ¿qué es la educación? La educación implica no transmitir cualquier cosa, es básicamente transmitir valores del respeto recíproco en un contexto de muy diversas tradiciones de pensamiento, para que quienes nos están oyendo puedan sacar sus propias conclusiones, contrastando y refutando, digamos, distintas tradiciones y presentaciones. Pero sobre todo, crear en la audiencia, especialmente en el estudiante, un espíritu contestatario. Yo tengo un latiguillo el primer día de mis clases, que si digo que si algo estoy diciendo y no están de acuerdo me interrumpan, que si no queda claro, por favor díganmelo, pero si creen que están de acuerdo y creen que resulta claro lo que estoy diciendo, hagan de abogado del diablo, porque ese ejercicio, esa gimnasia es muy útil, porque prima facie puede aparecer algo que es claro y que es consistente, pero cuando empieza el debate resulta que había que pulir distintas aristas, en fin. Tercer punto,
La característica medular del proceso educativo es que sea uno de puertas y ventanas abiertas donde entre mucho oxígeno. Comprender que nadie tiene la precisa, que la educación no es un proceso que se termina o se completa, es un tránsito permanente, es un proceso evolutivo de prueba y error. Cuarto punto. ¿Qué es eso de los ministerios de educación y cultura? ¿Acaso no es eso un cachetazo fenomenal a la inteligencia? Que alguien intente imponer pautas o estructuras curriculares cuando contradice lo que acabamos de decir. Hay muchos colegas liberales, o algunos muy bien intencionados, que quieren hacer bien lo que está mal. Esto es, tengamos un buen ministro de Educación para que imponga una buena estructura curricular. Y eso está mal parido. Quinto punto. Pregunto, ¿acaso ese tema tan delicado que es la educación no debería estar completamente, y pongo en bastardillas, en letras grandes, en negritas, completamente separado de cualquier signo de politización, en cualquier dirección que sea? Y en este mismo quinto punto me pregunto, ¿qué quiere decir educación pública? ¿Acaso no es una fachada? ¿No es una cosmética? ¿Acaso la educación privada no es también para el público? En realidad es educación estatal, pero se quiere ocultar porque es un término feo. Lo mismo que hablar de periodismo estatal, teatro estatal o literatura estatal. Entonces, digamos, es educación estatal frente a educación privada. Sexto punto. Con lo que voy a decir, no estoy para nada insinuando que en las escuelas, en las universidades, en los distintos niveles educativos, los profesores en el área estatal sean malos. Hay muchísimos profesores y profesoras abnegadas, muy eficientes, con conocimientos envidiables. Yo mismo estaría escupiendo al cielo si digo semejante cosa. Yo fui profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas, en Ingeniería, Derecho, Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui también director del doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata. No estoy diciendo esto. Séptimo punto, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de incentivos. Vos, Jorge, y yo, y los que nos están escuchando, Candelaria y los demás, por más que seamos o creemos ser buenas personas, cuando nosotros tomamos café o encendemos las luces, no tenemos el mismo criterio cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos a terceros a pagar las cuentas con el fruto de su trabajo. Ergo, acá hay un tema de incentivos, cómo se administra el patrimonio estatal en esta cosa tan delicada, en este tema o capítulo tan delicado que es la educación. Muchas veces se han hecho estudios, que vos conocerás, Jorge, seguramente, del costo por graduado por año en instituciones estatales, no solo en la Argentina, en otras partes del mundo, y a veces en Latinoamérica se ha dicho que hay hasta 2 y 3 veces que se puede mandar a un estudiante a Harvard por el costo por año por graduado en instituciones estatales. Y esto no es porque hay acá 2 bandos, los buenos son del sector privado, los malos son del sector estatal, en absoluto. Es un tema de incentivos. Hay una terna de 3 cientistas sociales, economistas, Ronald Coase, que es premio Nobel en Economía, Douglas North y Harold Demsetz, que todos sus trabajos son respecto de los incentivos. Por eso retengamos esto de la forma de tomar café y encender las luces, que es una... Y en parte de esos estudios, a veces, se toman solo los gastos corrientes, no el capital inmovilizado, activos fijos, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer con la llamada educación estatal? Venderla. ¿Vendérsela a quién? Eventualmente,
al mismo claustro que hoy está administrando la institución estatal, pero al momento siguiente de que sean los dueños, todos los incentivos son completamente distintos. Ahora, en un rapto de generosidad, yo diría regalársela, no vendérsela. Ahora, viene este tema, Jorge. ¿Qué hacer con la gente o las personas que tienen las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, pero no tienen los ingresos? Bueno, creo que ha sido excelentísima la sugerencia de otro premio Nobel en Economía, Milton Friedman, que hace mucho tiempo sugirió el tema de los vouchers. Esto es créditos educativos. Se le da los recursos a esa gente para que elijan de todas las instituciones privadas existentes cuál es la que les satisface mejor. Esto es, para ponerlo en términos algo un poco técnicos, digamos, de economía, financiar la demanda, pero no la oferta. Y esto tiene la ventaja que no se requieren instalaciones fenomenales, estatales digo, sino todos los incentivos en el sector privado, y se protege a la gente que tiene condiciones pero no tiene los ingresos. Y por último, digo, Jorge, otra vez y otra cosa que nos han enseñado en lógica, hay un non sequitur. No se sigue del hecho que digamos que unos tienen que financiar la educación de otros, no se sigue que deba haber instituciones estatales, por lo que acabo de comentar. En este sentido, y termino con esto, hay una frase de un personaje que no puede estar más en las antípodas de lo que piensa Jorge y lo que pienso yo, pero me resulta sumamente atractiva esa frase, y es una frase de Arturo Jauretche, que dice: no se trata de cambiar el collar, sino dejar de ser perro. He dicho en esta pequeña intervención, Jorge. Bueno, muy interesante, Alberto. Por supuesto, yo no puedo, no estoy a la altura de pensar acerca de, como vos, acerca de cómo debería ser la educación, en un sentido, cómo se debería llevar a cabo la educación, aunque es muy razonable y muy experto lo que vos decís. Pero sí voy a tomar la idea de Jauretche, ¿no? Porque Jauretche le dice a Scalabrini Ortiz en su tumba, cuando lo entierran, él dice unas palabras y dice Jauretche: puedes morirte tranquilo, porque todo lo que nosotros inventamos en la década del 30, hoy es el lenguaje de la política, ¿no? Ese es un momento crucial donde el propio Jauretche, santo patrono del kirchnerismo y del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, admite que todo lo pensado por los nacionalistas había triunfado. ¿Y qué era lo que había triunfado? Había triunfado básicamente la idea de tirar abajo el modelo sarmientino y tratar de meter en las escuelas, que es ese otro aspecto que a mí más me preocupa, ¿no? Que es la hegemonía de pensamiento que hay a través de adoctrinamiento directo en escuelas públicas y privadas por parte de militantes de la docencia, y además la hegemonía de pensamiento que hay en muchas facultades, donde si vos no sos de izquierda o no sos peronista, sos muy mal visto y te van arrinconando, ¿no? Jauretche tenía toda esta teoría de que había, para dar vuelta lo que se había creado, lo que los liberales habían creado en el siglo XIX, había que entrar en las escuelas, en los medios de comunicación, dar las batallas y armar todo un argumentario, que de hecho es el argumentario que se utiliza todavía en la política. Cuando vos hablas de una telaraña mental, yo diría que nosotros vivimos una cárcel mental muy poderosa, los argentinos. Si me permitís, yo haría como un pequeño repaso de cómo el liberalismo, más allá de la influencia que tuvo en nuestros grandes patriotas de la independencia, de cómo realmente el liberalismo se asentó en la Argentina, asentó un modo de ser exitoso en la Argentina, principalmente a través de tres escritores políticos, ¿no? La importancia de los escritores políticos
para el liberalismo y para la historia argentina fueron cruciales. Sarmiento, Mitre, Alberdi, ¿no? 3 políticos, pero sobre todo 3 escritores que crearon, refundaron la Argentina, que tuvieron una influencia decisiva, que tenían una idea liberal, algunos un poco más conservadores que otros, pero que realmente construyeron, yo diría, la primera base importante de lo que era una Argentina liberal, ¿no? Insisto, con todas las gamas del conservadurismo hasta el liberalismo más pleno, ¿no? Y creo que esa hegemonía, que es la que ve Jauretche y la que ven los nacionalistas, sobre todo a partir del 30, es una hegemonía que quisieron tirarla abajo y lo consiguieron. Fue muy importante, sobre todo, el gran escritor de conciencias del siglo XX, así como Sarmiento fue el gran escritor de conciencias del siglo XIX, Perón fue el gran escritor de conciencias del siglo XX. Ahora, Perón crea un movimiento a imagen y semejanza del fascismo italiano, pero a la manera argentina, con una consigna, que es luchar con el demoliberalismo. Lo nombraba en estos términos específicos, demoliberalismo, ¿no? Es un movimiento contra la democracia liberal, con todos los argumentos contra los partidos políticos, a los que llamaba partidocracia, realmente de una influencia muy grande. Yo tengo, después de haber estudiado 10 años a todos estos escritores y haber repasado toda la historia política argentina, tengo que decirte que esa fue la gran reacción, la gran contraofensiva de los nacionalistas sobre los liberales, ¿no? Y fue un triunfo absoluto. Ese triunfo, sin embargo, se hubiera perdido en el aire, como se perdió el varguismo, por ejemplo, en Brasil, si en el 55 una serie de escritores nacionalistas y marxistas no hubieran reescrito a Perón. Lo resucitan, ¿no? Hoy hay documentación muy valiosa de cómo fue ese nuevo proceso, porque nosotros ya no recordamos a Perón, recordamos lo que los marxistas y nacionalistas recordaban y rescataban de Perón, ¿no? Esa reescritura es una reescritura contra el liberalismo, ya desde la izquierda y de un nacionalismo más radicalizado, digamos, ¿no? Empezando por John William Cook, figura absolutamente fundamental, siempre rescatada por Horacio González, ¿no? Como el gran factotum, es aquel hombre que desde la izquierda llega a La Habana en el 55 y le trata de convencer a Perón de que el verdadero comunismo en la Argentina es el peronismo, que se vaya a vivir abandone el exilio franquista y se vaya a La Habana porque marxismo y nacionalismo podían convivir. Perón no quiere salir de ahí de ninguna manera, ponerse bajo la tutela de Fidel, por supuesto, pero Cook empieza a construir algo que luego te digo que es centralmente lo que construye el chavismo. El chavismo es una mezcla de marxismo y nacionalismo reciclado, digamos, ¿no? Es un proyecto que se realiza mucho tiempo después. A eso se le unen ex radicales y ex comunistas como Hernández Arregui, ¿no? Que dice, porque soy marxista, soy peronista, ¿no? O Puigros, que le escribe, según los archivos Hoover, le escribe a Perón diciéndole, general, diga que somos socialistas nacionales, con la palabra socialistas vamos a poder meter adentro a toda una juventud, ¿no? Que el socialismo estaba en ebullición. Perón lo resiste, le implantan a Perón algo que Perón no tenía, que era la idea del revisionismo, nacionalistas contra liberales, que Perón había procurado mantenerse ajeno a esto, porque Perón quería gobernar sobre ambas facciones, sobre nacionalistas y sobre liberales, a tal punto que ese famoso caballo blanco que a Paul le hace hacer una foto, lo que intentaba transmitir es que era una especie de San Martín que estaba por encima de la pelea de revisionistas y liberales. Cuando Perón, la prueba más efectiva, cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, lo hace y le pone los nombres de quienes él más admiraba: Sarmiento, Mitre, Roca, ¿no? San Martín.
todas figuras que no tenían nada que ver con el nacionalismo, del que luego toda esta playa de escritores nacionalistas y marxistas lo vincularon. Creo que ahí lo que pasa es muy sencillo, que es que realmente Jauretche, que era el más pícaro de todos, entendió que había que hacer un proceso de colonización nacionalista contra lo que él creía que era una hegemonía liberal. Ese es un momento donde convence hasta nuestros días, te diría, ¿no? De captar las escuelas, de que las escuelas sean, como habían intentado Perón que fueran, ¿no? Usinas de amor nacionalista y peronista, y lo consigue. Yo creo que lo va consiguiendo lentamente, y va creando una nueva hegemonía cultural muy fuerte. Esto hace eclosión, por supuesto, en los 70. Ellos manejaron el relato de la postdictadura de una manera extraordinaria hasta que llegaron al kirchnerismo, que para conquistar a nivel nacional toma estas ideas en las que no creía y las convierte en un nuevo dogma, y lo institucionaliza desde el Estado, ¿no? Los medios públicos, el modo de ver los 70, el modo de ver la historia, el modo de sentirse ellos los herederos de los caudillos federales, el modo de rever a Rosas, con un revisionismo muy berreta en algunos casos, pero muy efectivo, que entra directamente en las escuelas y entra directamente en los sectores populares. Entonces, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo el liberalismo? Y esto es interesante, y yo creo que necesita una crítica que yo creo que se vino haciendo. Yo creo que los liberales, ante el avasallamiento de los nacionalistas a través del peronismo que ganaban en las urnas, no pudo resistir en la tentación de querer aplicar sus metodologías dentro de las dictaduras militares. Tomó al partido militar como respaldo, y lo que consiguió no fue el liberalismo, porque si hay algo contrario precisamente al espíritu liberal que nos convoca esta tarde, son las dictaduras, ¿no? Lo que se consiguió fue un fascismo de mercado, que es, en algunos casos, digamos, ¿no? Que es, por supuesto, una deformación absoluta. Igual quedó en el mundo del liberalismo una idea, sobre todo la ortodoxia más económica, una idea de que se necesita siempre un hombre providencial, un hombre fuerte que lleve a lo guapo las ideas económicas desprendidas de lo político, digamos, ¿no? Y que las lleve a cabo. Eso pasó con Menem, que Menem fue un poco ese hombre, el hombre del consenso de Washington, donde también Menem, con la fe de los conversos, pervierte la idea liberal, por ejemplo, las mayorías automáticas en la corte, por ejemplo, el desprecio por la transparencia pública, privatizar para entregar a monopolios, se podían discutir realmente muchas cosas. Ahora, los kirchneristas aceptaban la idea de Perón, de la idea de Menem de que no se podía volver al 45, por ejemplo, Néstor y Cristina Kirchner, y el señor Parrilli, por ejemplo, y admiraban muchísimo a ese Menem liberal, a tal punto que se fueron a asociar con Cavallo, que era el gran padre de la criatura liberal de la Argentina en ese momento, ¿no? Todo esto, por supuesto, fue borrado de la historia, y me parece que lo que yo voy descubriendo con esto, que eso por lo que hice todo este libro de 1000 páginas, es que realmente este relato antiliberal ha triunfado. Ha triunfado y se ha extremado, diría yo, a tal punto que hoy la palabra liberal, no, una vez más, como lo que decía Perón, no puede ser desprendida de la palabra democracia. Lo que está en juego en todo el mundo es si está en extinción, o por lo menos si está bajo asedio la democracia liberal.
liberal en tanto republicana, en tanto la división de poderes, etc. Yo quiero recordar que Cristina Kirchner, está en YouTube si la quieren buscar, varias veces hizo una profesión de fe profundamente antiliberal. Por ejemplo, cuando dijo que había que reformar la Constitución y quitarle todas estas cuestiones liberales que tenía. Por ejemplo, cuando dijo que la Revolución Francesa se había quedado vieja. Por ejemplo, cuando dijo que la división de poderes era anticuada. Por ejemplo, cuando dijo que quería fundar un nuevo orden en la Argentina. Bueno, de lo que está hablando es de vulnerar la democracia liberal, colocar en su lugar una democracia hegemónica de partido único, conducida por ella, con ideas nacionalistas o neonacionalistas, digamos, ¿no? En un mundo multipolar la palabra nacionalismo quedó un poquito descolocado también, ¿no? No es tan sencillo. A mí me parece que es tan grande la avanzada contra lo que dice, por ejemplo, Andrés Malamud, ¿no? Que dice que la democracia no está en peligro. Yo creo que está en peligro en la Argentina, en grave peligro. Y es tal el triunfo cultural del kirchnerismo que el modo antiliberal ya penetró todos los partidos políticos. El PRO, por ejemplo, sectores del PRO, sectores del radicalismo, se ha convertido en sentido común, en un sentido común. Es verdad que el 2001 produjo una catástrofe tan grande y tan traumática que no solo quedó la palabra liberal vinculada a las dictaduras militares como había estado antes, no solo quedó luego vinculada a las trapisondas de Menem y a las formas poco liberales de Menem y poco efectivas, sino también quedó sepultada bajo los cascotes del 2001, ¿no? Como los liberales también fueron culpables de esa debacle. Por lo tanto, la palabra liberal yo creo que debe ser rescatada y debe ser producto de una batalla cultural fundamental que hay que darla en los colegios, hay que darla en las facultades, que hay que darla en los medios de comunicación, porque ha habido una colonización antiliberal en la Argentina. Mayor expresión, vos lo nombraste recién, es el Papa Francisco, un antiliberal absoluto, hijo heredero del nacionalismo católico, que propicia, que le parece que el dinero es el estiércol del diablo, que piensa en el fondo, aunque no se cuida de decirlo, que quienes progresan en la Argentina, de alguna manera que los pobres son realmente los puros, y que cuando van tomando la clase media van pervirtiéndose por el consumo, y por lo tanto no hay tanta pureza religiosa. Es decir, fíjate cómo el liberalismo está en la Argentina, que ya dejó de ser, porque yo creo que frente a un avance tan grande, frente a una instalación, frente a un triunfo hegemónico de la cultura tan importante y ante un grupo tan avasallante, me parece que las discusiones dentro del liberalismo, si vos sos un poco más de liberal de izquierda, un poco menos de derecha, todas las discusiones son discusiones anecdóticas, porque estamos en una emergencia como pocas veces hemos visto. Lo dijo el otro día Negri, estamos a siete bancas de Venezuela. Y yo creo que no exageraba en ese sentido. Venezuela no vamos a hacer por muchas características, pero podemos llegar a ser lo que quieren, ¿no? Un sistema de partido. De manera que me parece que el liberalismo hoy primero es el liberalismo político, esencial. Y después, por supuesto, su conexión con el liberalismo económico. Creo que Cristina viene de sus largas estancias, que no fueron solo por cuestiones familiares, de La Habana, con las ideas. El lawfare es una idea creada en La Habana, la idea de tirar contra el mérito, de hacer del mérito una mala palabra, es una idea de las usinas de La Habana, la idea de que la palabra progresa les parece neoliberal. El uso de la palabra neoliberal como si fuera fascismo, básicamente, que no es propio solamente del kirchnerismo, por supuesto, ¿no?
demuestra que hay una enorme batalla ganada por los no liberales, por los iliberales en la Argentina. Y esto exige una batalla cultural fundamental para resistir esta tremenda colonización. Perdóname, me fui un poco, pero quería contarte esto. No, muchas gracias, Jorge. Me ha parecido extraordinariamente ilustrativa la mención de la anécdota de Jauretche en las exequias de Scalabrini Ortiz, porque eso muestra el inicio, si se quiere, o la confirmación de lo que vos has mencionado, de la colonización del liberalismo. Por eso yo creo que es importante, para evitar esta hegemonía, para evitar este adoctrinamiento, que la educación no tenga ninguna conexión con la politización. Ahora, uno de los autores, yo tengo una cosa pendiente y no sé si la voy a poder concretar, y es escribir sobre gente que provenía del marxismo y luego fue liberal. El caso de mis queridos amigos ahora muertos, Manolo Mora y Araujo, Ezequiel Gallo, Oscar Comblit, que vive ahora en Guatemala, el argentino que ha estado mucho tiempo en Venezuela, Carlos Sabino, Carlos Rodríguez Brown, que es profesor en la Complutense, ahora en Madrid. Y todos ellos, en mis conversaciones, yo les pregunto, ¿qué autores les interesaba en el momento que ustedes eran socialistas? ¿Y qué autores les hicieron hacer el clic? ¿Qué pensamientos? ¿Qué nexos causales? Y todos, sin excepción, los que he mencionado por lo menos, se refieren a Gramsci. Antonio Gramsci, más que Marx, diría, porque Antonio Gramsci es como si estuviera diciéndonos desde su correspondencia en la cárcel: dejemos de lado la cuestión de las metralletas y las bombas y todo lo demás, es una cosa secundaria. El tema es, en esta frase tan central de Gramsci, tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Una gran verdad, por supuesto, desde un lado distinto. Ahora viene esta cuestión. ¿Qué ha pasado en lugares como la Argentina, que vos has señalado y hecho reflexiones muy sustanciosas en este tema? ¿Qué ha pasado en lugares como la Argentina y en lugares como Estados Unidos? Yo creo que tenía razón Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino El antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde dice más o menos textualmente: en países donde ha habido un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal, puesto que los espacios se ocupan, como era en el caso argentino. Empezaron en la universidad con la CEPAL, con los keynesianos, con los socialistas, los marxistas, etc. Y cuando se produjo la confrontación, los hijos de aquellos próceres que vos mencionaste, por el hecho de tener esos apellidos o tener esa herencia, pensaban que estaba garantizado y no habían estudiado nada y no te podían contestar nada, y fue arrollador el avance, digamos, de los estatismos. Y especialmente, yo diría, Jorge, lo que vos has mencionado, el fascismo. Yo creo que el fascismo es el sistema que más éxito tiene hoy en el llamado mundo libre, porque el comunismo es más sincero que el fascismo, porque el gobierno usa y dispone directamente de la propiedad. Sin embargo, el fascismo permite que la gente registre a su nombre la propiedad, pero usa y dispone el gobierno. Eso lo estamos viendo, vuelvo al tema de la educación, con los ministerios de Educación y Cultura, que se dice que en realidad la educación privada está privada de toda independencia. Por eso yo he sido rector de SIADE durante 23 años y he tenido que pelear con la famosa CONIAO y los ministerios de Educación, y conozco bien todo el entripado y entonces me parece que
este es un punto muy central a considerar en el fascismo. Otro ejemplo es, se habla de bancos privados, de instituciones financieras, están todas manejadas por el Banco Central. A veces ni siquiera pueden hacer resoluciones escritas porque no le dan tiempo y son resoluciones telefónicas. El tema mirá, Jorge, yo he hecho algunas experiencias con los taximetreros en la ciudad de Buenos Aires. Me subo un taxi y le digo, ¿de quién es este automóvil? Me contesta, mío. Y yo le digo, yo quisiera discutir eso con usted. Entonces, manotea la guantera para mostrarme el título y le digo, no me muestre el título, contésteme esta pregunta. ¿Quién decide el horario de su trabajo? El alcalde o el jefe de gobierno. ¿Quién decide la tarifa? El alcalde. ¿Quién decide el horario de quién decide de qué color está pintado su taxi? El alcalde. El alcalde es el dueño, no usted. Entonces, ese tema del fascismo, que la gente lo utiliza como un insulto, a veces vacío, sos un fascista, pero el fascismo ha tenido un éxito fenomenal, para no decir nada de lo que vos decías antes del peronismo. Ahora, yo digo lo siguiente, Jorge. Si hay gente, como vos y a mí me consta que hay gente, honestos intelectuales, que quieren lo mismo que nosotros, o sea, el bienestar de la mayor cantidad de gente posible, pero rechazan el mensaje liberal, creo, Jorge, que la culpa está en nosotros, que en lugar de estar diciendo ¿por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo?, es mejor decir ¿por qué soy tan inepto para pasar el mensaje? Y eso nos obliga a hacer mejor los deberes, calma los nervios, y como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, vamos a tratar de preparar una mejor clase, un mejor libro, un mejor ensayo, un artículo, en fin, pulirlo. Especialmente, creo, Jorge, en áreas donde se trabaja mucho la creatividad y los aspectos espirituales. Por ejemplo, en escritores que vos conocés bien. Bueno, hay casos como, por ejemplo, de mi querido amigo Marcos Aguinis, que ha sufrido mucho embates de sus colegas cuando se decidió por la sociedad abierta, para utilizar una terminología popperiana. Escritores, escultores, pintores, músicos, sacerdotes, que a veces se pronuncian en cuestiones sociales que uno dice, pero, óigame, quisiera tomarle un minuto de su tiempo para decirle que lo que usted está diciendo va exactamente a contracorriente y contramano de sus propios objetivos, porque usted está creando miseria, no mayor riqueza y mayor bienestar. Entonces la respuesta es más o menos así. Oiga, no me venga usted con ruido metálico de la cuestión de la oferta y la demanda y los rendimientos decrecientes. Yo estoy en un nivel espiritual muy superior, y es cierto que están en un nivel espiritual más elevado, digamos, si se quiere, que el común de la gente, pero tenemos que hacernos la autocrítica para poder llegar a gente, si partimos de la premisa que son honestos intelectuales, como es la mayor parte de la gente, bien intencionada y receptivo, para mejorar nuestros argumentos. Ahora, por último, Jorge, mencionaste algo sumamente, me parece clave, me parece que es el eje central o la columna vertebral de nuestros temas y nuestras preocupaciones, que es la democracia. En realidad, para citar a un autor contemporáneo como Giovanni Sartori, que sostiene y sostenía que el aspecto medular de la democracia es el respeto a los derechos de la gente y la parte mecánica secundaria formal es la mitad más uno de los votos, resulta que hemos revertido eso y convertimos la cuestión de la sumatoria de los votos en el eje central y nos olvidamos del respeto a los derechos, lo cual convierte la democracia en pura cleptocracia, es decir, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades. Hay un constitucionalista que estoy seguro que vos has explorado, Jorge, que es Juan González Calderón, que tiene una cosa que ilustra mucho esta preocupación. Y él dice, los demócratas de los números ni siquiera de números entienden,
porque parten de dos ecuaciones falsas: 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Y en realidad, si nosotros llegamos a compartir o aceptar esa democracia degradada, deberíamos de decir que Hitler, que fue por la primera minoría que ganó las elecciones, o Salvador Allende, o tantos dictadores y dictatorzuelos latinoamericanos, o ese personaje del Orinoco que habla con los pajaritos en Venezuela, digamos, son demócratas. Entonces, ese me parece, Hayek, otro premio Nobel en Economía, en Derecho, Legislación y Libertad, una obra de 3 tomos, él dice: el liberalismo ha hecho contribuciones extraordinarias en muchos aspectos de la vida, pero tenemos una cosa pendiente, y es el avance del Leviatán, para lo cual por ahora hemos fracasado en ponerle límites. Es cierto que terminamos con las monarquías absolutas, que el asunto de Dios metido en los reyes y todas estas cuestiones, tantos otros aspectos que desde luego ha avanzado mucho el liberalismo, sobre todo en determinada época de la historia, antes de la aparición de los Stalin y los Hitler y esas basofias, pero tenemos que usar las neuronas y, entre otros debates, abrir entre nosotros el debate de qué otros límites hay que ponerle al aparato político para avanzar. Y doy dos ejemplos muy secundarios acá. Uno es Bruno Leoni, un jurista que en su libro La libertad y la ley, muy bien traducido al castellano, dicho sea de paso, donde dice que en el Poder Judicial hay que abrir por completo los arbitrajes privados, sin ninguna condición de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados, que a veces es mejor, a los efectos de que si vos y yo, Jorge, tenemos un conflicto, lo elegimos a Pepe en la primera instancia, a Juan en la segunda, en la instancia definitiva, contractualmente, abrir y despolitizar eso primero. Luego Hayek pone ejemplos de la importancia en el poder legislativo de que no haya reelecciones. Algunos han dicho: ¿por qué no adoptamos lo que sucede hoy en algunos estados en Estados Unidos, como Texas, como Dakota del Sur, como Nevada, donde los legisladores son tiempo parcial? Por 2 motivos. Primero, para que no haya una sobrelegislación, que, como decía nuestro maestro en Derecho, Marco Aurelio Risolía, igual que con la moneda, una sobrelegislación deprecia la unidad, el derecho y la ley, primero. Y segundo, para que sepan lo que es trabajar en el sector privado y no hagan de la política un negocio. Y así hay muchas otras sugerencias. Ahora, si quienes nos están escuchando dicen: bueno, no me atrae lo de Bruno Leoni, no me atrae lo de Hayek, está bien, pero no nos quedemos con los brazos cruzados esperando la próxima elección. Pensemos y mientras discutamos, elaboremos, trabajemos las neuronas, como digo, para poner nuevos límites al Leviatán. Y esto que vos dijiste, Jorge, citándolo al gran Juan Bautista Alberdi, pensar que esa generación del 37 fue la que produjo con la Constitución fundadora del 53-60 una Argentina que es hoy de ciencia ficción. Salarios e ingresos en términos reales superiores para los obreros de la incipiente industria y los peones rurales, superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus. Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. En un momento dado, en el centenario, termino con esto, esta intervención, en 1910 vino una delegación de la Academia de Francia a la Argentina que comparó los debates que tenían lugar en esa corporación académica con los debates parlamentarios de la Argentina por la versación y la, subrayo, independencia de criterio de los diputados y de los senadores. Hoy nadie en su sano juicio va a llevar a su hijo para que aprenda una lección de instrucción cívica para ver el Parlamento con señales obscenas y todos votando en bloque y todo lo que ya sabemos, para no decir nada de los besos en los pechos, digamos, en sesiones parlamentarias.
Yo creo que tenés mucha razón. Creo que el liberalismo, voy a decir algunas cosas que van a sonar un poco a herejía, digamos, ¿no? El liberalismo tiene que tener una épica. El liberalismo tiene que tener una épica. No es posible que la épica y la rebeldía se la regale, el liberalismo se la regale a los neonacionalismos y a los estatismos. La recuperación del liberalismo, de lo sentimental, cuando dicen la sentimentalización de la política es propia de los populismos, yo diría que no es cierto. Y ahí lo tenemos a Sarmiento para explicar que no es cierto, ¿no? Es el ejemplo máximo de un liberal que con épica y con sentimentalización de esa épica logró lo que tenía que lograr. Logró comunicarse, logró construir, ¿no? También me parece a mí que yo no voy a ir tan atrás como vos, pero voy a ir a 1973, antes del Rodrigazo, antes de los infaustos 70 y antes de la dictadura militar. ¿Qué es lo que ocurría? Teníamos 3% de pobreza. Teníamos el índice de Gini calculado por Leiva, el economista, aplicado, todavía no se aplicaba el índice de Gini, bueno, de desigualdad. Teníamos la misma desigualdad que Dinamarca, 1973. La misma desigualdad que Dinamarca. Había pleno empleo en la Argentina y había debajo una Argentina pujante, una Argentina que creía todavía en las reglas. Arriba ocurrían cosas siniestras, ¿no? Dictaduras de vez en cuando, proscripción del peronismo, que fue un terrible error, la preparación de la lucha armada, una serie de cosas. Sin embargo, todavía existía un país, hijo de la inmigración más pobre, de la doble inmigración, de la inmigración interna y de la inmigración europea, que creía en el progreso, que creía en mi hijo el doctor, que creía en una serie de valores absolutamente centrales. Ese país que yo le digo el país bueno, era un país esencialmente liberal. Era un país esencialmente liberal. Ahora, él no se pensaba a sí mismo como liberal, pero era un país, digamos, un país liberal en el sentido de que creía que la Argentina podía llegar a ser como era España, como era Italia, como era, ¿no? Ese momento de crecimiento de Europa, la Europa liberal, la Europa liberal para mí es el mayor lugar de bienestar, de equidad y de libertad que alcanzó la civilización jamás, digamos, ¿no? Por eso es que tienen que tirar abajo los kirchneristas la idea europea, ¿no? Y los kirchneristas, siguiendo una larga tradición de los peronistas y de los nacionalistas argentinos, y no solo argentinos. Yo creo que la épica es, creo que ocurrió un hecho absolutamente histórico en los 2 últimos años, y es cientos de miles de personas en las calles y en las plazas de toda la Argentina protestando contra algo. Y la pregunta es: ¿contra qué protestaban? Contra la idea general kirchnerista de avanzar, quedarse con todo y con todos los valores kirchneristas. Esa gente, ¿a qué la unía? La unía a la idea de un país normal. ¿Y qué es un país normal? Un país con un desarrollo capitalista, con una democracia plena, ¿no? Y que ese país, y con un progreso, y con méritos, y con estudio, y con todo. Yo creo que esa gente que se encontró en la calle, que quizás no está organizada, que es muy interesante que no está organizada, también es muy interesante pensar en esos términos, ¿no? Esa gente yo le digo el republicanismo popular. Uso también una herejía, que es lo popular, ¿no? Lo popular en el sentido de masivo, de que es una parte del pueblo. No puede ser que el nacionalismo se apodere de la idea del pueblo, que ellos son el pueblo, digamos. No, hay otro pueblo, hay un pueblo liberal interesantísimo, liberal, republicano, que cree en todos estos valores, y que en las últimas votaciones fue del 41%, que es muchísimo, son 10 millones de argentinos. Y eso siempre me lleva a pensar que después de cuando uno estudia, digamos,
en la importancia de crear un liberalismo popular, moderno y argentino, ¿no? Para lo cual, sí, argentino, todo esto puede sonar un poco hereje, porque lo liberal es internacionalista, porque lo liberal propende a una democracia lo más gris posible. Sí, sí, pero cuando el sistema está construido. Y el sistema acá hay que construirlo. El sistema hay que construirlo. Y me parece a mí que el liberalismo no tiene quien le escribe. Entonces no puedo menos que estar de acuerdo con vos. Yo creo que todos estos movimientos que hubo los 2 últimos años fueron como si se hubieran dado, no sé, 5 o 6 17 de octubre. Creo que los 17 de octubre fueron más pequeños que todas estas movidas. Solo que los 17 de octubre tuvieron mitificadores, ¿no? Jaureche, todo el aparato propagandístico del gobierno de los 2 gobiernos de Perón, y todos estos escritores nacionalistas y marxistas que después lo reescribieron y que lo llevaron no solo a las escuelas y todo, sino al sentido común de los argentinos. Y yo creo que hay un movimiento muy grande en la Argentina, inarticulado, más allá de los partidos políticos, una base que quiere esto que estamos hablando desde hace una hora, que quiere esto. No sabe si la palabra es liberal. Te insisto que la palabra liberal necesita un reacondicionamiento después del fenómeno del partido militar y del fenómeno menemista, digamos, ¿no? Es una palabra hermosa el liberalismo, es una palabra hermosa, habla de la libertad, habla del progreso, y me parece que hay una parte de Argentina muy importante en esto. Me parece que hacen falta más escritores políticos, más y más conciencia de que es necesaria una batalla cultural. El gobierno no peronista anterior no la tuvo. No se sintió convocado a dar una batalla cultural. Y tengo mis serias dudas que siga pensando. Creo que algunos dirigentes aprendieron del error, pero otros dirigentes creo que no les interesa lo más mínimo. Pero me parece que es una tarea intelectual, cultural, fascinante, y que, bueno, yo trato de hacer lo que pueda desde los medios de comunicación, y creo que otros deberían hacer desde otros sitios, ¿no? Sí, yo creo, como vos decís, que la palabra liberal es una palabra que tiene una tradición muy grande, y que yo tengo acá bajo mi computadora un letrero grande que dice nullius in verba. Ese es el moto de la Royal Society de Londres, que dice no hay palabras finales. Dentro del liberalismo cabe una serie de paradigmas nuevos que se descubren, nuevos debates. Yo por eso he discutido con algunos queridos amigos que usan la palabra libertario, que me parece lamentable, porque lo comprendo en Estados Unidos, donde se dejaron de contrabando expropiar la palabra liberal, pero en nuestros medios, que quiere decir el liberalismo, el respeto al prójimo, me parece que habría que seguir utilizándola. Ahora, es cierto también, Jorge, que los liberales en cierto sentido estamos en desventaja, porque las frases cortas, efectistas, que no requieren razonamientos, se contrapone a cuando decimos, bueno, pero tenemos que hacer una cadena de razonamientos y hay que ahí subir la montaña, y como han dicho algunos destacados liberales, el liberalismo es contraintuitivo. Esto es lo primero que se piensa, generalmente está mal. Tenemos que pensar, elaborar, y eso cuesta trabajo y nos pone en desventaja con respecto a estas frases. Ahora, hay este tema que no se te escapa porque es del debate diario en la Argentina respecto al el embate contra la propiedad privada. Yo creo que ahí tenemos que hacer otro esfuerzo, porque Ludwig von Mises en los años 20 explicó que si se sigue la línea de Marx y Engels de 1848, el Manifiesto Comunista, que dice Marx y Engels, como vos sabés, que todo se puede resumir en una sola expresión, abolir la propiedad privada. Si se elimina la propiedad privada y en todas las transacciones hay cambios de derechos de propiedad,
que se reducen o se expresan o se ponen de manifiesto en precios. Si no hay propiedad, no hay precios, y por lo tanto, muchas veces se ha puesto este ejemplo, en ese contexto, técnicamente no se puede saber si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice de oro es un derroche, es porque recordó los precios antes de eliminar la propiedad. Ahora, sin necesidad de llegar a ese desatino de eliminar la propiedad, en la medida en que estemos sujetos a estos megalómanos que invaden los derechos de propiedad, en esa medida se deteriora la contabilidad, la evaluación de proyectos, y se deteriora porque al fin y al cabo la propiedad empieza con la propia vida, con el pensamiento, la posibilidad de expresar libremente nuestro pensamiento. Por eso es tan importante la libertad de prensa para el conocimiento. Dado, como dice Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones, por lo tanto es indispensable ese oxígeno de la libertad de prensa. Y por último, yo no sé ahora, Candelaria, cómo vamos con el tiempo y todo, por último, lo que vos tocaste tangencialmente, la cuestión electoral, yo creo, y he tenido discusiones también con queridos amigos que no comparten lo que voy a decir, pero a mí me parece que en las elecciones del año que corre, las legislativas del 2021, nos va la vida. Y es muy importante la unión de todos los antichavistas autóctonos. Subrayo, todos. Ya sé que hay diferencias en los liberales, Jorge, como tantas veces he repetido, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Claro, bienvenido el debate, pero hay momentos para el debate y momentos para la unión, porque si llegan, eso que vos citaste de Mario Negri, de los de las 7 bancas en diputados, sí. Estamos a 7 bancas del desastre, va a haber seguro, por lo que vos también dijiste, Jorge, en las declaraciones de Cristina, una reforma constitucional. Se va a dar la estocada final a lo que queda en pie de la justicia y se va a concretar las amenazas a la libertad de prensa. De manera Estoy que totalmente de acuerdo. Para poder tener oxígeno y tiempo en esta batalla cultural es indispensable la unión de todos. Y no se trata de dar explicaciones y contar anécdotas por qué es difícil la unión. El asunto, como todo en la vida, son los resultados y no las explicaciones. Estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿no? Porque ahí aparece... Sí, estamos un poquito ya sobre la hora, pero bueno, impresionante. Tenemos un montón de gente conectada de Tucumán, de Paraná, de Mendoza, San Juan, La Rioja, Misiones, de Uruguay, bueno, así que... Y fueron saliendo algunas preguntas y ustedes las fueron contestando, así que me parece que estamos muy bien ya con las preguntas del público, no hay tiempo, pero bueno, quería pedirles, si quieren, un minutito a cada uno como para despedirse del público y cerramos. Yo solamente agradecer la oportunidad de estar con Jorge y decirle a Jorge que se cuide mucho porque lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ha sido realmente magnífico conversar y escucharte con tus conocimientos. No va a ser la última vez que hacemos esto. Cuando quieras lo repetimos. Creo que hay 2 almas en Argentina, un alma endogámica, un alma de vivir con lo nuestro, que cree en el Estado, y que hay otro alma que cree en el mercado, que es más cosmopolita. La pregunta es, ¿solamente dentro de una democracia liberal es posible que esas 2 almas convivan? Fuera de la democracia liberal, un alma quiere someter a la otra. La gran pelea hoy, en la emergencia, como vos decís, es que la democracia liberal quede en pie y después podamos tener las discusiones que podamos tener. Muchas gracias a todos por escucharnos tanto. Y les mando un abrazo muy grande. Lo mismo a vos. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.